Gracias. Continuamos. Sean bienvenidos, bienvenidas a una jornada más en la asignatura de Lengua y Literatura para el noveno año. Nos encontramos en la semana número 4. Los temas para esta semana son la carta, los estilos y las partes de la carta. Además, el uso de operadores argumentativos. Vamos a ver que todo esto ya lo conocemos, pero no sabemos en dónde lo utilizamos. Entonces, ¿qué era una carta? ¿Alguien sabe qué es una carta sin leer, sin solo tener una idea? Por favor, alguien que alguna vez haya visto, haya escuchado o haya enviado, ya generalmente ya no se lo utiliza. Nadie. Bueno, una carta es un medio de comunicación escrito. Tenemos claro, ¿por qué es un medio de comunicación? Tiene emisor, receptor, mensaje, cadena, etcétera. Es un medio de comunicación por un emisor que es el remitente, enviada a un receptor que es el destinatario. La carta puede ser un texto distinto para cada ocasión, ya que el mensaje es siempre distinto. No siempre o no todas las veces va a escribir, querida amiga, te digo que la siguiente carta, querida amiga, sino que siempre va a variar, va a cambiar, va a haber otros temas, etcétera. Entonces, tenemos claro que es un medio de comunicación escrito. ¿Cuáles son los estilos de la carta? Formal, coloquial o informal, familiar, extremadamente formal. En el estilo formal, si se trata de asuntos oficiales, públicos o de negocios, es una carta dirigida a una persona que no conocemos. Es generalmente más breve, porque quien escribe tiene la intención de ser más preciso y concreto con lo que quiere decir. ¿Ah? ¿Qué tenemos aquí? Bueno, remitámonos a la actualidad, generalmente cuando enviamos un mensaje a través de Gmail, ¿ya? Una aplicación ya sea de trabajo, decimos, estimado, tal, envío mi currículum para la aplicación, muchas gracias, atentamente, licenciado Fernando Checa, ¿ya? Ese estilo generalmente es preciso, directo, es objetivo, que engloba todo lo que les estoy diciendo, el estilo formal. Coloquial o informal se dirige a familia o amigos y se usa un lenguaje coloquial que ambos entiendan. Es informal porque la relación es de confianza. No, tampoco le vamos a ir con un lenguaje vago, tampoco, ¿verdad? Sino que es de confianza. Querido padre, querida madre, querido hermano, etcétera. Familiar, ¿qué podría ser un derivado del anterior? Con la única diferencia de que esta es específicamente para familiares, ¿ya? Arriba puede ser amigos, amigas, conocidos, etcétera. Extremadamente formal. En estos casos se nota una distancia aún mayor con el receptor. Además, al momento de colocar a quién se dirige la carta, debe ponerse señor, señora, su cargo, directora de institución, doña, don, etcétera. ¿Sí? Generalmente cuando no tenemos ni idea de quién será, puede que le guste que le digan así, ¿no? Pero por ser un estilo extremadamente formal, debe escribirse de esa manera. Vamos a ir abriendo con ejemplos, no se preocupe. Tenemos aquí las partes de la carta, ¿ya? El encabezado, debe ir el lugar y la fecha. Destinatario, en esta parte debes escribir el nombre de la persona de quien está dirigida la carta. Tenemos aquí, lugar, Lima, 26 de octubre del 2012. Listo. Destinatario, querido papá. Vamos al cuerpo de la carta. En esta parte se escribe el mensaje que quiere transmitir. Dice, menciona, desde aquí te mando muchos besos, felicitándote por tu cumpleaños. Espero que al terminar tu trabajo en esta ciudad
Regreses pronto a casa para alegría de todos. Despedida y firma. A veces se agrega un postdata. Aquí tenemos la despedida, realmente postdata. Me despido deseando que la pases muy bien y esperando tu regreso. Aquí, tu hija que te ama, esta sería la firma. Generalmente aquí no tiene postdata. Esta es la firma, ¿sí? Tu hija que te ama, Gloria. En postdata podemos colocar, escribiendo la palabra postdata en general, la abuelita quiere que regreses porque necesita que le ayudes a arreglar algo. Ya, eso podría ser una postdata, que es relevante o ajena a lo que estamos escribiendo en nuestro cuerpo, pero no necesariamente es de ese caso. El uso de operadores argumentativos. A ver, antes de continuar, tenemos preguntas sobre las partes de la carta o cómo se debería redactar la carta, por favor. Ninguna. Bueno, tenemos 10 minutitos más. No hay ningún problema. Está clarito. Muchas gracias, David. Así me hacen saber que están aquí. El uso de operadores argumentativos. Profe, ¿qué es los operadores argumentativos? Yo nunca he escuchado ni los utilizo. Es mentira. Todas las cosas que yo les voy a enseñar, la utilizamos a diario. Es como el pan de cada día. Todos los días utilizamos. Es decir, marcadores o conectores textuales que condicionan las posibilidades argumentativas y que se utilizan para sustentar o defender las ideas del autor. Tenemos adición, además de eso, aunque también decimos, yo estuve en la playa, además me fui a Montañita, a, a Cojimíes, a Atacames, etcétera. También me comí un ceviche, etcétera. Son argumentos en los cuales vamos a dar un respaldo a lo que estamos diciendo, ¿sí? Eso es un argumento, dar un respaldo, dar más ideas o sustentar una idea principal. Tenemos que entender bien claro esto de los argumentos. Pero ahora los operadores son de adición, oposición, perdón, comparación y seguridad. Los de oposición, pero sin embargo, me fui a la playa, pero estuvo lloviendo. O me fui a la casa, pero no había nadie. Me tocó cocinar a mí. Generalmente son argumentos que nosotros damos a nuestras ideas. En la comparación, más que, menos que, tanto como, etcétera. Es similar. Seguridad, sin duda, por supuesto, no cabe duda. Entonces, todo esto, o bueno, todos estos operadores o conectores los utilizamos al escribir en un diálogo, en una conversación, etcétera, que nosotros vamos remitiéndonos día a día. Que me diga alguien, profe, yo nunca he utilizado nada de eso. Es mentira, porque siempre vamos a defender nuestras ideas. O siempre en una conversación dices, nos están dando una contraposición a nuestra idea, o se contraponen a la misma, dicen, uno dice sí, el otro dice no, y siempre viene aquí, no, pero sabes que yo leí esto, no, y sabes que el otro día le vi el vecino, no, pero esto, etcétera, ¿sí? Pueden ser de posición generalmente en una discusión, en una pelea, o de adición al momento de presentar una idea, de comparación ya entre dos cosas, y seguridad es cuando nosotros conocemos o controlamos todo nuestro tema. ¿Alguna duda de los operadores? O digan, profe, todavía no entiendo. Pueden realizarlo en cualquier hora de la clase, no hay ningún problema. Tenemos aquí dos.
Dos esquemas de carta, por favor. Entonces, querido, vamos a lugar y fecha, como a quién va destinado. Tenemos aquí unas, esperen un ratito, ¿ya? Por favor. Listo. Entonces tenemos el lugar y fecha, el destinatario, el cuerpo, la despedida y la firma. En este caso, también tenemos la misma estructura, pero es de estilo formal y la otra de estilo informal. ¿Sí? Vamos viendo cuáles son las diferencias, por favor. Aquí tenemos ya una carta estructurada, mm, llena se le podría nombrar. Perdón. Ya. Entonces, llegamos a nuestra actividad final, que es la actividad de la semana 4. Realice las siguientes actividades. Escribamos una carta. Para escribir una carta, lo primero que debes hacer es planificar el texto que deseas escribir. Para ello puede utilizar el siguiente cuadro. Recuerda utilizar operadores argumentativos, de adición, como lo tenemos aquí, de adición, de oposición, de comparación y de seguridad. Todos esos son los operadores argumentativos. Posterior a llenar el cuadro, escribe tu carta. No es que aquí van a escribirme la carta, por favor. Este es un cuadro de referencia. ¿A quién va dirigida la carta? Escriba aquí la respuesta. ¿A qué dirección se dirige la carta? Ambato, Quito, México, Colombia, Ecuador. Bueno, sería ilógico mandarlo aquí mismo, decir Ecuador a Ecuador, sino generalmente la provincia. ¿Cómo me dirijo al destinatario? Querida, estimado, querido amigo, señor, don, doña, como lo hemos visto, ¿sí? Todo esto es solo una estructura de lo que les doy a ustedes y que también está en su libro, en la página 9 a la 10 que hemos tratado en este tema el día de hoy, y van llenando los cuadritos, ¿sí? Pero después de esto, escriben su carta, tal y como les estoy mencionando aquí los ejemplos, miren, de estilo formal, de estilo informal, ustedes deciden ya eso, y aquí está un ejemplo de cómo sería una carta ya llena, ¿sí? ¿Hay alguna duda sobre la actividad de esta semana para noveno año, por favor? ¿Algún inconveniente que tengan con la actividad? ¿No? ¿Ninguno? Gracias, Mayra. Mayra, no sé si me está diciendo algo porque no se le escucha muy bien. ¿Puede alzar el volumen o hablar más cerca del micrófono? O si no, me escribe por el mensaje aquí mismo del Zoom si tiene algún inconveniente. No me escuchan, dice. Buenos días. Buenos días, ahí le escucho mejor. Ah, ya. Es sobre las cartas que manda de tarea. ¿Cuál de las dos debemos hacer? ¿La formal o la Cualquiera que usted quiere, que usted quiera, informal? perdón. Ya. Formal, informal, familiar, extremadamente formal, cualquiera. Por eso les presento aquí ejemplos. Formal, Ya, informal igual. y cómo está llena, ya llena o completa una carta. Les doy como ejemplos, ¿sí? Para que ustedes lo puedan Vale. ver. Y esto es digamos, una estructura que deben llenar antes de la carta para que se puedan guiar y puedan identificar de cómo se escribe la carta. Nada más. Entonces, ¿qué van a hacer primero? Copiar el cuadrito, llenar el cuadrito y posterior escribir su carta. ¿Sí? Lo pueden hacer a mano o a computadora, no hay ningún problema. ¿Listo? Continuemos, por favor, no hay ninguna duda más. Que se nos acaba el tiempo. Mis datos de docente, el envío de deberes a bienestar estudiantil, por favor.
Todos nuestros sueños pueden hacerse realidad si tenemos el coraje de perseguirlos. Walt Disney. ¿Cómo están, chicos? Sean bienvenidos, por favor, a esta clase virtual correspondiente a la semana número 4, asignatura de matemáticas para el 9º año de educación general básica. De parte de quienes conformamos la unidad educativa SI Japón, esperamos que todos y cada uno de ustedes se encuentren muy bien. El día de hoy, como podemos ver en la planificación de clase, vamos a trabajar en la unidad número 1, abordando la temática de monomios y polinomios. Durante la clase, por favor, tratemos de mantener nuestro micrófono en silencio para evitar interferencias. Y al final de la jornada, vamos a conocer cualquier tipo de duda o inquietud que tengamos para poderla despejar junto con ustedes. Vamos a empezar revisando qué son los monomios. Un monomio es una expresión algebraica en la que las únicas operaciones que afectan a las letras son la multiplicación y la potencia del exponente natural. Entonces, en el monomio nos dice que las únicas operaciones que afectan son la multiplicación y la potencia. Entonces, yo no voy a tener expresiones como sumas, como restas, solamente vamos a tener multiplicaciones y potencias. Estos monomios tienen un exponente natural. Al ser un exponente natural, quiere decir que tiene que ser mayor que 0. Si yo tengo un exponente de -1, por ejemplo, ya no es un número natural. Si tengo un exponente de 1/2 también, por ejemplo, tampoco es un número natural. Números naturales son 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. ¿De acuerdo? Que no se expresan en fracción ni son negativos. Acá tenemos algunos ejemplos de monomios. 2x al cuadrado menos 12x al cubo y z al cuadrado. Raíz de ABC elevado a la 15. ¿Cuáles son mis exponentes? Los exponentes son los números pequeños que están en la parte de acá. 2, 2, 3, 15. Las letras que no tienen exponente, ejemplo la Y, A y B, se sobreentiende que su exponente es del número 1 y por ello no está escrito. Entre el número 2, principal que yo tengo aquí, y la X existe una operación de multiplicación. Cuando entre una letra y un número o entre dos letras no existe un signo de suma y resta, significa que se están multiplicando. Es decir, el número 2 multiplica a x al cuadrado. Menos 12 multiplica a x al cubo, multiplica a y multiplica a z al cuadrado. Raíz de 4 multiplica a la letra A, B y también a la letra C. ¿Qué partes tiene un monomio? Tenemos el coeficiente, la parte literal y el grado del exponente. Tenemos 3 partes entonces en un monomio. Coeficiente, parte literal y grado de un exponente. ¿Qué son los coeficientes? Son los números que aparecen multiplicando. Y la parte literal la forman las letras y sus exponentes. Acá podemos ver en esta pequeña imagen GIF que en morado se ponen todos los coeficientes. 2 menos 12 y raíz de 4. Y en naranja toda la parte literal, correspondiente a las letras X, Y, Z, A, B y C. Cada una de estas expresiones es un monomio, es decir, tengo aquí un monomio, tengo otro monomio y tengo otro monomio. En total tengo 3 monomios en mi pantalla. Finalmente, tengo el grado del monomio. Hace referencia a la suma de los exponentes de las letras. Vamos a ir viendo. Tengo de igual forma una pequeña imagen donde vamos expresando esa relación que existe entre los exponentes y el grado del monomio. El grado del monomio en el primer caso va a ser únicamente igual a 2, porque no tengo otro exponente con el cual sumar.
En cambio, en la segunda parte, el grado del monomio corresponde a la suma de los exponentes. Tengo exponente 3, exponente 1, que se sobreentiende que está ahí el exponente 1, aunque no esté escrito, y el exponente 2 de z. Entonces sumo 3 más 1 más 2, 6. El grado del monomio, en este caso corresponde al número 6. Tercer ejemplo. Tengo la letra A con exponente 1, la letra B con exponente 1 y la letra C con exponente 15. ¿A qué es igual el grado del monomio? A la suma de sus exponentes. Tengo 1 más 15, total 17. Ese 17 es el número total de grado del monomio. Entonces, tres partes que debemos diferenciar. El coeficiente, la parte literal y finalmente el grado de mi monomio. Tipos de monomios que podemos tener. Tenemos en la primera parte los monomios semejantes. Se conocen como monomios semejantes a aquellos que tienen la misma parte literal. Como nosotros podemos ver aquí en la pantalla, incluso está cambiando de color. Tengo la misma parte literal. Tengo a al cuadrado, b al cubo. Y acá también tengo a al cuadrado, b al cubo. En el siguiente ejemplo tengo xy y tengo xy. Independientemente del número que acompaña esta parte literal a estas letras, se dice que son semejantes porque su parte literal es igual. ¿Sí? Tenemos también después los monomios no semejantes. Al ser no semejantes, ¿qué vamos a tener? Tenemos letras que son diferentes. En el primer caso tengo a al cuadrado, b al cubo, c. Y en el segundo caso, a al cuadrado, b al cubo. ¿Qué me fijo? Que su parte literal es diferente en cada uno de los casos. Entonces, es un monomio no semejante. Posteriormente tengo los monomios opuestos. Son semejantes y sus coeficientes son números opuestos. Si yo me fijo, son semejantes porque los dos tienen la expresión a al cuadrado, b al cubo. A al cuadrado, b al cubo. Y son opuestos porque también tienen la misma parte literal. Los dos tienen el número 25. Con una única diferencia. Que en la primera parte tengo un signo negativo y en la segunda parte se sobreentiende que tengo un signo positivo. Entonces, dichos signos son opuestos o están intercambiados. Entonces, por ello, todo el monomio se lo conoce como opuesto. Acá tenemos otro ejemplo donde se cumple la misma condición. Parte literal igual, entonces son semejantes. Sus coeficientes, es decir, los números, son iguales con la única diferencia que el signo es diferente. En la primera parte se sobreentiende que tengo un signo positivo y acá tengo un signo negativo. ¿Cuáles son los no opuestos? No opuestos a aquellos en los cuales tenga la parte literal diferente. ¿Por qué digo que son diferentes? Los dos tienen A y D, pero no son iguales sus exponentes. En el primer caso, A tiene un exponente de 3, en el segundo tiene un exponente de 2. En el primer caso, B tiene un exponente de 2 y en el segundo B tiene un exponente de 3. No son opuestos porque no son semejantes, ya que su parte literal no es igual. Vamos ahora a ver lo que es un polinomio. Un polinomio es una expresión algebraica formada por la suma o resta de dos o más monomios que no son semejantes. ¿Cuándo sé que no son semejantes? Cuando su parte literal es diferente. Recuerdan que inicialmente este era un monomio, tengo acá otro monomio y otro monomio. Para formar un polinomio tengo que ir agrupando varios monomios que van a estar sumados o restados. Cada uno de los monomios se llama término y si no tiene parte literal se llama término independiente. En este caso tengo, vamos a colocar acá, tengo primer término, tengo segundo término, tengo tercer término y cuarto término. Los tres primeros términos son monomios porque tienen un número y parte literal. En cambio, el cuarto término es independiente, ya que no tiene parte literal, no está acompañado de ningún tipo de letra y por ello se lo conoce o se lo designa
como término independiente. Siempre un término independiente va a estar libre, es decir, que no está acompañado de ninguna letra. El mayor de los grados de todos sus términos se denomina grado del polinomio. ¿Cuál es el mayor del grado de los términos? En el primer término, x tiene exponente 1 y y tiene exponente 3. Si sumo, el primer monomio tiene grado 4. En el segundo elemento, si sumo 2 más 5, tengo grado 7. Y en el tercer elemento, x, y z, los tres tienen exponente 1, entonces mi grado es 3. Entre 4, 7 y 3, el número mayor es 7. Entonces, ese número 7 es el grado de todo el polinomio que yo tengo en pantalla. Se llama coeficiente principal al coeficiente del monomio de mayor grado. El coeficiente principal va a ser el número que acompañe a la parte literal que tenía el grado más alto, como es el caso de grado 7, y en el coeficiente principal tiene un valor de menos 7. El valor numérico de un polinomio para un valor x igual a a se expresa como p de a y se obtiene sustituyendo la variable x por el valor de a en el polinomio operado. Por ejemplo, tengo un polinomio p de x igual a 7x a la cuarta menos 3x al cubo más 4x menos 10. ¿Cuántos términos tiene ese polinomio? 4 y el cuarto es un término independiente. En este polinomio tengo p de x y a esa x le estoy dando un valor de 2. Al darle un valor de 2 quiere decir que en todos los lugares donde yo tenía x voy a colocar 2. Entonces tengo 2 a la cuarta, luego tengo acá 2 al cubo, luego tengo 2 por 4, que está multiplicando acá, menos 10, que es el término independiente. Si yo resuelvo esa operación, primero desarrollamos el exponente. 2 a la cuarta me genera 16, entonces tengo 7 por 16. 2 al cubo me genera un 8, entonces tengo 3 por 8. 4 por 2 que me da valor de 8 y menos 10. Finalmente opero y voy a tener un valor resultante de menos 86. Ese es el punto de evaluación que yo tengo o valor numérico de mi polinomio en base al reemplazo que yo realicé de x. En el segundo caso tengo también un reemplazo donde x equivale a menos 1. De igual forma, se desarrolla y genero otro valor. Cada valor que se genere del polinomio va a ser diferente o va a cambiar en función del valor que yo designe para x. El polinomio opuesto de un polinomio px, que designamos como menos px, se obtiene cambiando el signo de todos los términos de px. Hace un momentito revisamos lo que era el monomio opuesto. ¿Qué significaba que sea opuesto? Que tengo todo igualito menos el signo. Entonces, lo mismo pasa en un polinomio, pero tengo que cambiar ahí todos los signos porque está conformado por varios monomios a la vez. Ejemplo, tengo el polinomio px, 7x a la cuarta, menos 3x al cubo, más 4x menos 10. ¿Cuál será el polinomio opuesto? El mismo polinomio acompañado del signo negativo y voy cambiando todos los signos. 7 tiene un signo positivo, lo copio como negativo. 3 tiene un signo negativo, lo copio como positivo. 4 tiene signo positivo, lo copio como negativo. Y 10 tiene un signo negativo, lo copio como positivo. Entonces, todo ese elemento es mi polinomio opuesto porque he cambiado de signo a todos los términos de mi polinomio. ¿Listo, chicos? En base a lo que hemos revisado el día de hoy, vamos a realizar la actividad en clase. Me pide identificar el coeficiente, la parte literal y el grado absoluto del monomio. Para ello vamos a realizar una pequeña tablita. ¿Listo? Donde vamos a tener una expresión, segunda expresión. ¿Y qué nomás me pide allá? Me pide allá el coeficiente, la parte literal y el grado absoluto. Entonces vamos a escribir acá.
coeficiente. Luego tengo parte literal. Y finalmente tengo el grado. Vamos a colocarle como ABC de grado absoluto, ¿de acuerdo? ¿Cuál era el coeficiente? El coeficiente es el número que acompaña a toda la expresión. En el primer caso, ¿cuánto vale mi coeficiente? Tiene un valor de 3. En el segundo caso, mi coeficiente tiene un valor de menos 7. Luego me pide la parte literal. Esta parte literal va a hacer referencia a las letras que yo tengo. En el primer caso tengo XY y en el segundo caso también tengo XY. Entonces lo escribo. ¿Cuál es la parte literal? ¿Qué letras tengo en el primer ejemplo? Tengo la letra X y la letra Y. En el segundo ejemplo, ¿qué letras tengo? También tengo la letra X y la letra Y. Esa es mi parte literal. El grado absoluto, ¿qué era? Viene a ser la suma de los exponentes. En este caso tengo el exponente 3 y aquí en la X se sobreentiende que tengo un exponente 1. En el segundo ejemplo tengo un exponente 2 y un exponente 5. Entonces, ¿qué hago para obtener el grado absoluto? Sumo dichos exponentes. 1 que está sobreentendido, más 3, podemos colocar 1 más 3 igual 4, para que usted sepa de dónde viene. Y en el segundo ejemplo tengo 2 más 5 igual 7. ¿Cuál es el grado absoluto de la primera expresión? Tendría 4 y el grado absoluto de la segunda expresión 7. De esta manera hemos hallado tanto el coeficiente, la parte literal y el grado absoluto de cada uno de los ejemplos que hemos realizado en el día de hoy. Bien, chicos. En base a todo lo que hemos visto y desarrollado, vamos a explicar la actividad de la semana 4. La actividad me pide completar la tabla, igual como hicimos en la actividad en clase. Debo copiar cuál es el coeficiente, la parte literal y el grado absoluto. Coeficiente, el número que acompaña. Menos 2, menos 1, aquí se sobreentiende que es 1. Aquí me acompaña pi, luego tengo 5 tercios y acá tengo 0,5. Parte literal, en el primero, XY, segundo, ABZ, tercero, MN, cuarto, XYZ y quinto, ABC. Grado absoluto, sumamos todos y cada uno de los exponentes de la expresión. ¿Listo, chicos? Recuerda enviar la actividad a Bienestar Estudiantil, realizar a mano para facilitar la digitación de la misma, colocar todos los distintivos necesarios para que no se transpapele y poder calificar. Tenemos también datos del docente, es decir, de mi persona, para que usted se pueda comunicar en caso de que exista alguna duda o inquietud respecto al desarrollo de la tabla. Muchísimas gracias, chicos, por su participación el día de hoy. Por favor, tanto octavo como noveno año me van a ayudar habilitando sus cámaras para registrar la asistencia y posteriormente respondemos cualquier tipo de duda o inquietud que hayamos generado durante la clase. Sean bienvenidos, bienvenidas a una jornada más en la asignatura de de Educación Cultural y Artística para octavo y noveno año de educación. Nos encontramos en la semana número 4. Los temas en esta jornada son el monólogo, el origen de la música y estilos que marcaron al paso del tiempo, y comenzamos con los años 50. Ya, discúlpenme, perdón. Eh, Ocurrió un incidente, disculpen. Continuamos. Un monólogo. ¿Alguien ha visto un monólogo, ya sea en el internet, en un teatro, en una plaza, etcétera? ¿Alguien sabe a qué se refiere el monólogo? Nadie. Entonces, el monólogo es una reflexión o un discurso, generalmente corto, que se puede expresar en voz alta para sí mismo
o bien o ante un auditorio que no intervendrá para nada, principalmente porque quien lo realiza no dejará no dejará lugar para opiniones, ya que son temas de una vida diaria, vida cotidiana, valga la redundancia, en los cuales una persona común y corriente, no digo que es que es un superhéroe, que es, no, sino que es un personaje normal que salimos de la calle, lo vemos, o situaciones que nos pasan día a día, pero en el cierto tipo de monólogos, a veces humorísticas, o simplemente es de una reflexión social, también. Reflexión o discurso que se manifiesta en voz alta para uno mismo o frente a una audiencia y en el que no se da lugar a intervenciones del público. Esa es una definición corta a lo que es un monólogo. Perdón, sigo aceptando participantes. Ya. También se define como un tipo de recurso utilizado por la mayor parte de los géneros literarios, pudiéndose encontrar en cuentos, novelas, obras de teatro y programas de televisión. Muchos envíos televisivos de humor en los cuales los humoristas o showmas, generalmente se denomina a las personas que realizan este monólogo, interpretan un monólogo generalmente compuesto por temas de actualidad que son abordados por el mismo con humor e ironía, entre otros. A ver, listo. Entonces, como hemos visto aquí, el monólogo lo trata temas diarios, cotidianos, con humor o ironía. También puede ser trágico, reflexiones, etcétera. Vámonos a el origen de la música y estilos que marcaron el paso del tiempo. La música es cuando se produce un sonido armonioso. Recuerden, melodía, ritmo son esenciales para que se produzca la música. Y existe un emisor, que es el que produce el sonido, y un receptor, quien recibe las ondas sonoras. El humano, la primera música que escuchó fue el movimiento de las hojas de los árboles, el escurrir del agua, el movimiento de las piedras y la tierra del caminar. La tierra al caminar, perdón. Esas son las músicas, o simplemente algunos ruidos, dependiendo, pero interpretados en ese momento como un sonido armonioso. Los comienzos del fenómeno musical humano están completamente envueltos en la oscuridad, ya que se desconoce cuál fue el origen, ya que al pasar de los años se han deteriorado ciertos instrumentos. El mundo de los sonidos es algo tan incorpóreo y los instrumentos más primitivos de característica desconocida que nada de ello ha llegado hasta nosotros, ya que se realizaban en hueso. Posteriormente se iban desmontando, destruyendo, quemando, rompiendo, etc. Y ya no se le puede estudiar, o sea que no conocemos cuál fue el origen de lo que son los instrumentos. La humanidad tiene un interés muy especial en saber cómo, cuándo y por qué los seres humanos se expresaron por primera vez en música. ¿Cómo lograron poco a poco concretar una música primitiva que tenga armonía, sea armoniosa y que tenga ritmo? Que quizás estaba al servicio de otras funciones de la vida. Hace un arte de aquello y elaborar así una de las más
estimables consecuciones de los humanos. Con el paso del tiempo, la música se hizo una parte importante en la vida de todos los seres humanos, ya que la música en sus letras, permítanme, ritmos o tonos pueden producir una cantidad inmensa y variadas de sentimientos, creando formas de escribir y hacer música con las notas musicales que marca el tiempo, los tonos y las formas de armonización de los instrumentos. Como todas esas notas musicales, el ritmo, la melodía, la armonía, pueden de esa manera producir un sonido, ya no un ruido. Las notas musicales provienen del siglo. ¿Alguien me puede decir qué siglo es? 11. Muy bien. Creadas por el monje benedictino Guido de Ascenso, de 995 al 1050, fue quien dio nombre a las notas musicales, extrayendo estos instrumentos de cada de los miquistos del himno a San Juan de Bautista. Listo. Continuemos, perdón, continuemos por favor. Vamos a los años 50. Vamos al inicio. Según Alan, continuemos por favor. Vamos al inicio de la música o al inicio del rock and roll, según Alan Fred. Vamos a ver cómo se incrustó, cómo se fue y los de la cuna del rock and roll. En la década de los 50, permítanme un momento, por favor. Disculpen. En la década de los 50, el DJ radiofónico Alan Fred populariza el término rock en las ondas, en las emisiones de radio, en el momento de que comienza a emerger un nuevo estilo musical, tan rompedor como innovador y provocativo, producto de la fusión entre la música negra, que es el blues, y la blanca, que era el country. Entonces, ¿qué conforma el rock and roll? La música negra, el blues, y la blanca, el country. En esa época se le denominaba así. Billie Holiday, The Gomens y su clásico Rock Around the Clock, el incendiario Jerry Lewis, los extravagantes Little, Richard y Chuck Berry, junto a los nombres como Buddy Holly, Eddie Chauhan o Gene Vincent, son algunos de los protagonistas de estos primeros años. Pero el rock se saldría de madre de todos los sentidos con un joven procedente de Tupelo, Mississippi, que atendía el nombre de Elvis Aaron Presley y que se encargaría de que el fenómeno tuviera alcance y repercusión en todo el mundo. El milagro se produjo el 5 de julio de 1954 en el estudio de la discográfica Sound Record. Un cartucho de mala muerte situado en el 706 de la Union Avenue en Memphis, Tennessee. Un arrogante chaval de 19 años entró en ese local siendo un humilde camionero y después de grabar una canción de 3 minutos de duración, salió a la calle convertido en un rey. Es Elvis Presley. Se llama Elvis Aaron Presley y flotaba sobre el recalentado asfalto sureño, convencido de que su destino era la gloria. Había dinamitado la cultura juvenil en ese entonces, creando el fenómeno social más importante del siglo. ¿Qué siglo es, por favor? 20. Correcto. Y cambiando el curso de los tiempos. La contemporaneidad de la música y su triste futuro. La actividad número 4
es consultar 5 grupos musicales o cantantes que hayan tenido más éxito en los años 50. De estos 5 grupos musicales o cantantes, definir a qué género musical pertenecían. Sí, por favor, ¿está claro la actividad de esta semana? Sí, Sí, Listo. licenciado. Para las demás personas, espero sea Sí. unánime la respuesta. Sí. Sí, profe. Ya listo. No hay ningún- Sí, profe. Ya listo, muy bien. Entonces recuerde, hemos visto lo que era el monólogo, hemos visto ejemplos, el origen de la música, que es todavía desconocida, cómo iniciaron, ya que se va con el paso del tiempo, se ha ido deteriorando ciertos instrumentos, no se sabe de cómo hemos realizado, hasta llegar a la formación de las notas musicales, cómo se dio, y los años 50, que es el inicio, ¿ya? Del rock and roll, famoso rock and roll. Datos del docente, como de costumbre, recuerden, de 6 a 8 de la noche puedo atender cualquier queja, cualquier inquietud, el envío de deberes a bienestar estudiantil. Hay algo bueno en este mundo y vale la pena luchar por ello. Tolkien. Lectura de noveno. Entonces, dentro de los temas que nosotros vamos a revisar en noveno, tenemos lo que viene a ser cómo fue América en el sistema mundial o cómo se forma América en el sistema mundial. Si nosotros recordamos en las anteriores clases, nosotros ya revisamos cómo fue la conquista de América, cómo llegó Cristóbal Colón, cómo Américo Vespucio descubrió lo que es América. Y después de que se descubre y se da la formación, nosotros vimos que se dieron ciertos tipos de colonización. Teníamos la colonia española y también teníamos colonias de otros tipos. Teníamos las colonias portuguesas y vamos a tener que eran también colonias británicas. Entonces, tres tipos de colonias se formaron, perdón, en todo lo que es América, en toda América, América del Norte, América Central y América del Sur. Y bajo estas conquistas se crea un nuevo sistema de comercialización. ¿Por qué? Los españoles vinieron a imponer su idea, ¿no es cierto? Su cultura, su religión y su sistema político y económico en América Latina. Entonces, el descubrimiento de América por los europeos fue un acontecimiento decisivo de la historia mundial. Eh, la conquista hizo que América quedara integrada en el sistema mundial denominada, dominada por economías europeas. Aquí la principal razón de que hubo este asentamiento y esta colonización fue que América es un gran productor de recursos, tanto renovables como no renovables. Dentro de los recursos no renovables tenemos los metales preciosos, que era la principal fuente en esa época, el oro, ¿no es cierto? Entonces el oro era el principal motor de que los europeos vengan, explotaran los recursos y se llevaran esos recursos y fortalecieran sus economías, ya que ellos también se encontraban en un periodo de guerra. Siempre ha habido guerra a lo largo de la historia por el dominio de los territorios. Entonces, en Europa, los 2 siglos anteriores del descubrimiento de América se caracterizaron por la decadencia de las relaciones feudales, el surgimiento de nuevas relaciones sociales debido al crecimiento del comercio, la producción artesanal y la vida urbana. Al descubrir América y explotar sus riquezas, España, Portugal dejaron de ser feudales y pasaron a ser mercantiles. Aquí nace el término mercantilismo. ¿Ya? Esto era porque el oro y la plata de América comenzaron a acelerar el comercio nacional e internacional, fortaleció a las burguesías, también identificó lo que viene a ser dos clases entre comerciantes y productores. Era un grupo que desarrollaba sus propias actividades con un espíritu emprendedor, exigente, ambicioso. Los reyes de España y Portugal establecieron alianzas con este grupo, o sea, con los mercantilistas, para formar y conquistar todos los territorios de América. Recordemos que ahí hubo la Noche Triste, a pesar de que España tenía mayor tecnología, los
imperios, o sea, tanto por la parte de los mayas, los incas, no fueron fáciles de conquistar porque ellos conocían muy bien su territorio, su geografía, por lo cual les dificultaba, pero con la explotación de estos recursos y la agilización del mercantilismo, permitió que estas colonias se fueran expandiendo y fueran abarcando más territorio, ya que ellos venían con el objetivo de llevarse lo que es los recursos. Entonces, con la caída del sistema socioeconómico de esa época, que era el feudalismo, se creó un nuevo sistema que mejoraría la sociedad. Entonces, el mercantilismo se define como un sistema socioeconómico y político cuya idea principal era que la riqueza y la prosperidad de una nación dependían del capital acumulado. Mientras más riqueza tenía, más poderoso era dicho país, ¿no es cierto? Entonces, se basaban en acumular oro y plata. Entonces, ¿por qué? Ahí había una moneda por la cual comercializaban. Entonces, esta moneda era representada por el oro, lo cual fortalecía la economía del país y en base a este concepto del mercantilismo, si yo acumulo más riqueza, si yo tengo más dinero, pues voy a tener mayor oportunidad de predominar ante los demás. La conquista de las otras potencias europeas, América despertó la codicia de otras potencias. Al establecer colonias, tuvieron que enfrentar las resistencias indígenas y casi todos desembocaron en modelos esclavistas. Lo hizo Portugal en Brasil con el inmediato establecimiento de puestos comerciales costeros, la conquista y esclavización. Aquí tenemos también que lo hizo Inglaterra en el siglo XVII, estableciéndose 13 colonias en América del Norte. Se llenaron de plantaciones esclavistas hasta la abolición de esclavitud en el siglo XIX. Entonces, desde el siglo XVII hasta el siglo XIX hubo este sistema de esclavitud. Aquí miles de personas fueron trasladadas desde África hasta los actuales Estados Unidos. Desde la antigüedad, África siempre ha sido el esclavo de todas las potencias mundiales y fueron los mismos esclavos que los trajeron también a América Latina, a América del Norte. Por eso es que nosotros aquí en el Ecuador tenemos lo que es la cultura afrodescendiente, ¿no es cierto? Debido a que las potencias desde la antigüedad los trataban como esclavos y cuando llegaban acá a las colonias, los incas también pasaron a ser esclavos, ¿no es cierto? Ya sea para eh, estar bajo sus órdenes de acuerdo a la explotación de los minerales, de los recursos y demás. En el Caribe, los ingleses arrebataron a España algunos archipiélagos. Los franceses en el Caribe conquistaron una de las islas más importantes, que es Saint-Domingue, que hoy se conoce como Haití, la parte de la Guayana, que hoy es la Guayana francesa. Ambos sitios importaron miles de esclavos. Entonces, aquí podemos ver cómo estaban establecidas las colonias y cómo se fueron expandiendo al mundo, ¿no? Entonces, aquí tenemos todo lo que es la colonia española. Toda la colonia española tenemos en esta parte y las colonias portuguesas. Tenemos dos tipos de colonias que vamos a hablar. Entonces, aquí hablemos del imperio español y posteriormente hablemos del imperio portugués. Entonces, la conquista de América desde las Filipinas, recordemos que comenzaron por la parte del Caribe, la conquista, entraron por el Caribe y se expandieron hacia los demás territorios. Aquí Hernán Cortés conquistó esta parte de México y los demás fueron expandiéndose más hacia el sur. Entonces, España comenzó a ser el mayor imperio de la época moderna, llegando hasta los siglos XVI y XVII a tener dominio bajo su tierra a decenas de millones de kilómetros cuadrados. Entonces, dominaba para ese entonces la mayor parte de América, la península ibérica, gran parte de Italia, Flandes, lo que es actualmente los Países Bajos de Bélgica. Tenemos Alemania, Austria, el norte de África, las Filipinas, comerciales de Asia y Oceanía. Entonces, imagínense, el imperio español, aparte de estar en América Latina, en América del Norte, América Central,
Estaba también lo que era la parte de la Europa, conquistando lo que era Alemania y los Países Bajos. Estaba en la parte de Asia también y en la parte de Oceanía, en los principales puertos comerciales. Entonces, tenía territorios por todo el mundo, tenía colonias por todo el mundo, lo que es el Imperio Español. El Imperio Portugués también tenía en África, ¿no es cierto? Por estas partes de África también tenía lo que era el Imperio Romano. El Imperio Portugués inició con tempranos viajes y descubrimientos de África. La apertura de ruta Asia bordeando el extremo sur de África. Su método de colonización fue diferente al español. En la mayoría de los casos solo establecía puertos en la costa destinados al comercio y solo por excepción colonizaban los territorios hacia el interior. En el siglo XVII Portugal perdió su predominio comercial en el sur de África a manos de los holandeses y de los ingleses, ¿no? En esta parte del sur. Entonces perdió sus territorios. Aquí simplemente se quedaban los portugueses en los puertos que utilizaban para los comercios, ¿no es cierto? Entonces eran sus puntos de apoyo. Portugal se encuentra en esta parte de aquí. Entonces en esta carita de aquí está Portugal, ¿no? Aquí está España y aquí está Portugal. Entonces todos los portugueses utilizaban estos puntos como puertos de comercialización únicamente. Hasta que en el siglo XVII perdió a mano de los holandeses este territorio de África. El Imperio Británico, los imperios de los ingleses, en cambio tuvieron esta extensión de tierra, lo que es América del Norte, en la parte de Canadá y lo que hoy es Estados Unidos de América, lo que es la parte de Oceanía, la parte este y un poco de la parte oeste de lo que es África, la parte sur de lo que es Asia. Entonces, todo fue el imperio inglés. Entonces, aquí Gran Bretaña se unió a tres grandes naciones. Aquí tenemos lo que es Inglaterra, Gales y Escocia, y no llegó a su esplendor hasta inicios del siglo XIX. Entonces, a finales del siglo XIX y inicios del siglo XX, hubo una disputa entre lo que viene a ser aquí, si alguien se ha visto la película Corazón Valiente, y aquí en la película Corazón Valiente habla acerca de los imperios y de las conquistas que se estaban dando. Por una parte, Francia, que se mantuvo al margen, que no trataba de destacar mucho en cuanto a la colonización de territorios, el imperio español y esta afrenta que hubo entre el imperio británico, ¿no es cierto?, que trataban el imperio español de tratar de conquistar lo que era Escocia y Escocia defendiéndose. Entonces ahí se muestra también esta parte de la historia. Entonces ya tenemos grandes películas que pueden ir a ver para poder irse culturizando con respecto a la historia antigua, ¿no es cierto? Cómo estas antiguas civilizaciones se enfrentaban unas a otras por el motivo principal que ya tras el descubrimiento de América, trata de expandir su riqueza en base al sistema mercantilista que se planteó en esa época, ¿no? Listo, entonces aquí tenemos algunos datos que había una población de cerca de 528 millones de personas con unos 33.670.000 kilómetros cuadrados, equivalentes a una cuarta y a una quinta parte de las tierras emergidas. Entonces, eso en cuanto a nosotros podemos revisar lo que es el Imperio Británico, el Imperio Portugués y el Imperio Español. Como actividad, tenemos la actividad número 4 correspondiente al folleto. No sé si tenemos alguna duda, alguna pregunta, sino para ir recapitulando lo que hemos revisado el día de hoy. ¿Ya? Entonces, si nosotros revisamos y hacemos un pequeño resumen de lo de noveno, ¿ya? Nosotros hemos visto lo que es América en el sistema mundial, ¿no es cierto? ¿A qué se debe el sistema de América en el sistema mundial? Entonces, América, recordemos que está dividida en lo que es América del Norte, lo que es América Central y América del Sur. En cada una de estas se hubo cierto tipo de colonizaciones y se fue implementando
sus sistemas políticos económicos. Entonces, en América del Norte, recordemos que gran parte de lo que era Canadá y Estados Unidos de América, ¿no es cierto? En lo que era parte de Estados Unidos de América, estaban los ingleses, ¿no es cierto? El Imperio de Gran Bretaña. Entonces, el sistema político que desde la antigüedad al día de hoy ellos adaptaron tanto la cultura, las tradiciones y la mentalidad, fue transmitido por el Imperio de Gran Bretaña, ¿no? Entonces ahí tenemos, por eso es que tenemos el idioma también allá en Estados Unidos. En la parte de América Central, recordemos que en América Central estaba lo que era el Imperio Español, ¿no es cierto? El Imperio Español y parte tenía lo que era el Imperio Portugués, solo una pequeña parte, pero la mayoría de la parte le pertenecía al Imperio Español. El Imperio Español, si nosotros nos damos cuenta, como estaba en América del Norte y América del Sur, aquí no hablemos de lo que era Brasil, hablemos únicamente del Imperio Español, ellos o toditos tenemos la misma manera de hablar. Nosotros tenemos el idioma español, tenemos la misma, el pensamiento y la corriente política, por eso es que nos dicen la viveza criolla, y es porque nosotros tenemos esa ideología, esa manera de pensar que nos pusieron los españoles y los portugueses. Por eso ahí tenemos otro idioma, ¿no es cierto? Tenemos el portugués en Brasil, que se destaca. ¿Ya? También hubo colonias francesas, como la Guayana francesa, ¿no es cierto? Entonces aquí tenemos lo que es Brasil, dominado por el Imperio Portugués, que de los tres era el más pequeñito. De los tres imperios que hubo, el Imperio de Gran Bretaña y el Imperio Español, que fue la primera potencia, el Imperio Inglés y el Imperio Español estuvieron en disputa de los territorios alrededor del mundo, principalmente en la parte de Europa y Asia, donde estaban las territorios o los asentamientos de las dos grandes potencias de la antigüedad. Entonces tenemos tres grandes imperios. ¿A qué se debe el sistema económico que hoy poseemos? El nacimiento del mercantilismo. Recordemos, el mercantilismo surge para acumular la riqueza, aprovechando los recursos naturales, como eran el oro y la plata, tras el descubrimiento de América. ¿Ya? El mercantilismo se basaba en la acumulación de la riqueza. Listo, entonces, una última pregunta. No, primero la asistencia. Vamos a tomar la asistencia. ¿Pueden encender sus cámaras, por favor? Ya, perfecto. Muchas gracias. Entonces aquí vamos a hacer una pequeña ronda de preguntas. A ver, el señor Efren. El señor Efren, a ver, usted es de octavo o de noveno. Buenos días, licenciado de octavo. Ya, de octavo. Entonces, de octavo, hágame un resumen de la clase del día de hoy. Y eso sería todo para culminar. En la clase resumen del día de hoy fue de las pirámides de los faraones que cada quien mandaba en su reino, hacían pirámides construidas por ellos mismos, por sus esclavos. También de la guerra de persas que iban creciendo el ejército para ir apoblándose de más tierra e ir creciendo como soldados. Que vaya muy bien. Y también de España, con la de Portugal también, América del Sur, América del Norte, América del Centro. Ya, esta parte es de noveno. Perfecto, con respecto a octavo, hablamos de los grandes imperios, hablamos del imperio egipcio, ¿no es cierto? Teníamos los imperios de Medio Oriente, los sumerios, que eran conocidos como el primer imperio, ahí tenemos el imperio egipcio con los faraones, y finalmente el imperio bélico, que era el imperio persa, de los más grandes de Medio Oriente. Ahí tienen sus actividades, un fin de semana lo pueden aprovechar
y pueden ver también esas películas para que refuercen estos conocimientos y vayan adentrándose más un poco en la cultura. Eso sería todo por la clase del día de hoy. Nos estaríamos encontrando la siguiente semana. Listo, licenciado. Muchas gracias. Gracias. Gracias, licenciado. Gracias, gracias, profe. Hasta luego, estimados estudiantes. ¿Cómo están, chicos? Sean bienvenidos por favor a esta clase virtual correspondiente a la semana número 4, asignatura de emprendimiento para el 9º año de educación general básica. De parte de quienes conformamos la unidad educativa PCI Japón, esperamos que todos y cada uno de ustedes se encuentren muy bien. El día de hoy, como podemos apreciar en la planificación de clase, continuamos trabajando en la unidad número 1 y vamos a complementar la temática de ingresos y egresos. La semana anterior nosotros revisamos todo lo que era un ingreso. Vamos a hacer una pequeña retroalimentación. Al hablar de ingreso, estoy hablando de todo el dinero que entra a mi emprendimiento, producto de la venta del producto que estoy elaborando o del servicio que estoy expendiendo. En cambio, los egresos van a ser toda la salida de dinero que se puede generar en mi empresa, ya sea por parte operativa, por parte de costos o por parte de gastos. Bien, chicos, esto como preámbulo o introducción de la clase. Durante la hora, por favor, mantener su micrófono en silencio para evitar interferencias. Si tenemos alguna inquietud o duda, la anotamos, por favor, la exponemos al final de la clase para poder solventar junto con ustedes. ¿Qué son los egresos? Bajo el método de efectivo, los egresos son todas las salidas de dinero que tenga la empresa, producto del pago de facturas a proveedores o del pago de gastos del emprendimiento. Los tipos de egresos según el gasto, dependiendo del tipo de gasto que haya incurrido un individuo, ente u organización, pueden denotarse mediante las siguientes clasificaciones. Gastos sostenidos o fijos, gastos inconstantes o variables, gastos no fundamentales, gastos corporativos, gastos de administración, gastos financieros, gastos por traspaso, gasto de representación, gasto por seguridad social y también el gasto fiscal. ¿Qué son los gastos fijos? Aquellos que siempre van a estar presentes y no van a variar su valor. Ejemplo, los arriendos. Tengo posteriormente los gastos inconstantes o variables que van a cambiar según la producción que se realice. Como estos gastos hacen referencia a un desembolso indirecto por el producto, puede ser el transporte o el envío de un producto que yo estoy haciendo. Gastos no fundamentales son aquellos no necesarios para la empresa, pero que se pueden incurrir. Por ejemplo, si yo compro café para la oficina, ese es un gasto no fundamental. Si no hay café, de igual forma el personal tiene que elaborar. Gastos corporativos de administración financiera son toda la parte directiva que ayudan a coordinar el trabajo. Gastos por traspasos, cuando se venden acciones de una empresa y pasa de un dueño a otro, ese es un traspaso. Gastos de representación, ejemplo, un abogado, ese es un representante. Gastos por seguridad social, que es el beneficio del IES, y gastos fiscales, que son los valores que se pagan a entidades como el SRI o demás. Normalmente, los pequeños emprendimientos mantienen un cuaderno en el que se anotan las ventas que se efectúan durante todo el día. Es un sistema práctico que permite conocer el nivel de ingresos de efectivo que tiene la empresa de manera diaria. Muy importante planificar tanto ingresos como egresos. Los ingresos voy a anotar todo lo que yo voy vendiendo y en base a ello sé cuánto hice en el día. En cambio, los egresos voy a anotar también todo lo que yo estoy teniendo como salida de dinero. Un ejemplo de ello pueden ser los costos de venta, costo del producto que se piensa vender. Tenemos lo que es el inventario inicial, que es todo lo que yo necesito tener en bodega para poder trabajar. Egresos o gastos de compras, ya sean descuentos, rebajas, devoluciones, bonificaciones.
Generalmente cuando nosotros compramos en cualquier lugar que no sean tiendas de supermercado, pedimos un descuento, es decir, le dice, tal chompa le cuesta $50 y dice, no, deme en 45. Entonces ahí estamos pidiendo un descuento o una rebaja. Flete de compras, que es el dinero que a mí me cuesta enviar un producto. Ejemplo, si se envía de una ciudad a otra. Gastos de importación, cuando yo traigo un producto de otro país que necesito para elaborar mi producto. Ejemplo, estoy importando algún tipo de tela, de cuero o demás. Derechos de aduana o compras, que de igual forma se dan en la parte de importación. Acarreos en compras, seguros de mercancía comprada o inventario final. Importante tener en cuenta el saldo nominal, saldo deudor, ganancias y pérdidas. ¿Qué es el saldo nominal? Lo que me queda a mí libre de pagar deudas que tenga o sueldos de mis empleados. El mismo cuaderno debe ser complementado con el detalle de los egresos. Este detalle indica los desembolsos que se han realizado durante el día, los cuales, según el tipo de negocio, pueden tener una variada clasificación. Tenemos aquí un ejemplo muy práctico de un cuaderno que nos dice ahí cuaderno de notas, ingresos y egresos. Entonces, en los ingresos voy a apuntar fecha, el detalle del producto y la cantidad de elementos que vendí, para de esa manera conocer en promedio, más o menos aproximadamente, cuál es el ingreso diario que yo estoy teniendo. En los egresos también voy a anotar, por ejemplo, si es que soy una tienda y viendo algún proveedor de carne o de golosinas a cobrar, entonces voy a anotar ahí en qué fecha, como observación, cuánto se pagó para tener yo también un respaldo de qué pagos estoy haciendo. Y se debería anexar o se debería grapar en la misma hoja la factura que el señor le va a entregar, ya que es un documento habilitante que posteriormente le sirve para declaración de impuestos. Estos son los tipos de egresos que podemos tener. Pago a proveedores por compra de inventario. Pago de gasto del negocio, tales como sueldos, luz, teléfono. Estos pagos a proveedores por compra de inventario generalmente se realizan en contra. ¿A qué me refiero? Que el vendedor, ya sea de golosinas, de carne, snacks, lácteos, muchas veces le deja el producto y a la semana siguiente viene a cobrarlo. Entonces, ese es un pago en contra porque es como una deuda que usted estaba teniendo. No le está pagando al contado porque en ese momento no le está entregando el producto. El producto ya fue entregado y usted está pagando después. En cambio, los gastos del negocio, como los servicios básicos, se deben realizar puntualmente mes a mes para evitar cortes en la luz, por ejemplo. Si usted no pagó a tiempo, le cortan la luz, usted ya cerró su negocio, se va a su casa, no se dio cuenta que le cortaron la luz. ¿Qué pasa? Todos los elementos que tenía en congeladores, helados, carne, lácteos, se echan a perder y eso ya es una gran pérdida para usted por falta de planificación o de organización. Se le olvidó pagar la luz, no tuvo en cuenta eso e incurrió en una pérdida muy grande dentro de su empresa. Sin embargo, ya lo dijimos en la página anterior, en las pequeñas empresas, además de los gastos mencionados, existen otros gastos que se toman en la caja. Nos referimos a los gastos familiares, ya que si existe una necesidad puntual familiar. Como bien se menciona aquí, en las pequeñas empresas, los gastos, ingresos, egresos suelen manejarse de esa forma, es decir, de manera tradicional o de manera física, en un cuadernito de apuntes. En cambio, si el negocio ya crece un poquito más, o si hablamos ya de una empresa, de una industria que está más establecida, que es un poco más grande, existen ya softwares, es decir, programas informáticos, paquetes de computador, en los cuales yo ahí digitalmente puedo ir ingresando todos esos rubros, tanto de ingresos o de egresos, que me ayudan de una manera automática a gestionar mi estado o mi flujo de caja para saber si estoy en ganancia o si estoy en pérdida. Otro apartado muy importante hace referencia a los gastos familiares. Si existe una necesidad puntual, ejemplo, yo en la caja de mi tienda tengo un cierto monto,
tengo unos $500, que es lo que he vendido en el día. Por ahí me llama mi hijo que se chocó. Entonces, ¿yo qué hago? De ese dinero, como es una emergencia, tomo ese dinero y llevo para poder, yo que sé, atender a mi hijo o el transporte del carro para que lo puedan arreglar de la otra persona. Igual, entonces, ese ya incurre en un gasto familiar. Como es un gasto familiar, yo no lo voy a anotar en el cuaderno de egresos de la empresa. Otro ejemplo puede ser la compra de víveres para la casa o la compra urgente de un cuaderno. Se utiliza el mismo dinero de la venta para este tipo de gastos que no tienen que ver con el negocio. Los gastos familiares no deben incluirse en el cuaderno de ingresos y egresos. ¿Por qué no lo incluyo? Porque en el cuaderno de ingresos y egresos únicamente van los valores o los rubros que están directamente relacionados con el negocio. Como ya se vio, pago a proveedores, servicios básicos. En este caso, el dinero que yo tomé para el accidente que se mencionó no es algo producto del negocio, ya es un asunto familiar que yo estoy tomando de ahí y se debería reponer para que me cuadre la caja considerando los ingresos y egresos que hemos tenido. Por ello, muy importante educarnos financieramente para planificar, distribuir nuestro dinero considerando que voy a gastar en víveres, en compras, en gasolina de automóvil, mantenimiento del mismo, ya que tiene que pagar aceite, tiene que hacer el lavar, tiene que cambiar filtros, tiene que hacer revisar frenos y demás. Tenemos también la parte de ahorro y gastos propios de la casa, ya sea servicios básicos o que usted esté pagando dicha casa en cuotas. Listo, chicos. En base a lo que hemos revisado el día de hoy, por favor, vamos a trabajar en la actividad de la semana número 4. En tus propias palabras, escribe lo que es un egreso. ¿Sí? En nuestras propias palabras, razonando todo lo que hemos visto el día de hoy, en 40 palabras vamos a describir qué es un egreso. Y adicionalmente vamos a responder la pregunta que nos dice, ¿cuál es la entidad pública que recauda impuestos de la cual ya hablamos anteriormente? Que es el SRI. ¿Cómo vamos a desarrollar la actividad? En este caso, usted la actividad la puede desarrollar a mano o a computadora, colocar el encabezado de la institución, evitar faltas de ortografía, no copiar textualmente la información de internet ni del libro. Por favor, en esta parte poner mucha atención. En su libro, en la semana número 4, les pide que escriban lo que es un ingreso, pero está mal tipeado porque nosotros la semana anterior revisamos qué es un ingreso. En este caso debemos escribir qué es un egreso, ¿de acuerdo? Recuerda enviar su actividad al número de WhatsApp de Bienestar Estudiantil hasta el día viernes de la próxima semana. Tenemos también lo que son datos del docente, es decir, de mi persona, para que usted se pueda comunicar en el caso de que tenga alguna duda o inquietud respecto a lo que hemos revisado. De esa manera se la solventa y usted puede hacer su actividad. Muchísimas gracias, chicos, por su participación el día de hoy. Por favor, tanto octavo como noveno año me van a ayudar habilitando sus cámaras para registrar la asistencia y posteriormente respondemos sus inquietudes generadas durante la clase. Vamos con noveno. En nuestra semana 4 en Ciencias Naturales, nosotros hemos establecido los temas que se van a ver. ¿Cuáles son? Vamos a continuar con nuestra unidad 1 de elementos de la naturaleza. ¿Qué vamos a ver hoy? Vamos a recordar un poquito acerca del nivel trófico, vamos a ver lo que es productividad primaria, bruta y neta, circulación de los elementos de la naturaleza, necesidad de energía en los ciclos bioquímicos y por último vamos a acabar con los manglares. Vamos con nuestra estructura trófica. Nuestra estructura trófica está conformada por varios pisos, por decir así, desde que inician desde nuestros productores hasta nuestros descomponedores. Va desde nuestro primer nivel trófico, segundo nivel trófico, tercer nivel trófico y cuarto nivel trófico, ¿sí? Los productores producen su propio alimento, los consumidores son alimentados por los productores, los consumidores secundarios se comen a los consumidores primarios, los terciarios se alimentan prácticamente de carne, son carnívoros y se alimentan de los consumidores secundarios, los consumidores
cuaternarios son los carroñeros que se alimentan de desechos y los detrívoros que se alimentan de presas muertas, y de ahí vienen ya los descomponedores, que estos transforman la materia orgánica en sustancias inorgánicas para que estén disponibles para nuestros productores, para nuestros organismos autótrofos, ¿sí? Vamos con la productividad primaria bruta y neta. El sol es la principal fuente de energía. Una parte de esa energía llega y a la superficie terrestre y es utilizada por los organismos autótrofos para realizar el proceso de fotosíntesis, ¿sí? Durante la fotosíntesis, el dióxido de carbono, el agua, gracias a la energía lumínica que proviene del sol, producen glucosa y oxígeno. La glucosa proporciona la energía necesaria para los organismos productores como algas, como plantas, para que ellas puedan cumplir con sus procesos metabólicos y puedan cumplir también con su crecimiento. Aquí tenemos nosotros la ecuación que representa el proceso de fotosíntesis, es decir, el dióxido de carbono más el agua nos da la glucosa más el oxígeno que se desprende como gas. La productividad se refiere al aumento de materia orgánica conocida como biomasa en el nivel trófico. Es la cantidad de energía lumínica transformada en energía química por los vegetales y es de dos tipos. La productividad primaria bruta es denominada como PPB y corresponde a la síntesis total de la materia orgánica realizada por los autótrofos, incluyendo lo que se consume en la respiración y la que se utiliza para el crecimiento, para su funcionamiento, para la reproducción. En cambio, la productividad primaria neta es abreviada como ppn y se refiere a la cantidad de materia orgánica que queda después de descontar la utilizada en la respiración. Constituye el alimento que queda disponible para los herbívoros y es la energía que fluye en una sola dirección cuando las plantas son consumidas en una cadena alimenticia por los consumidores primarios y esta a su vez por los consumidores secundarios, etc. La circulación de elementos en la naturaleza. Los elementos como el carbón, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, calcio, potasio, azufre y fósforo están denominados. K es potasio, S es azufre, P es fósforo, ¿sí? Son importantes para el crecimiento y desarrollo de los organismos. En la naturaleza son asimilados inicialmente por los organismos productores que lo absorben del suelo, el agua, el aire en forma de iones de nitrato y de moléculas de gas carbónico para que puedan ser transferidos en las cadenas tróficas a los consumidores y a los descomponedores. Los movimientos cíclicos de los elementos entre los organismos y el ambiente se conoce como ciclo biogeoquímico, los cuales se agrupan en ciclos gaseosos y ciclos sedimentarios. ¿Cuáles son los ciclos gaseosos? Los elementos circulan principalmente entre la atmósfera y los organismos habitantes de ecosistemas tanto terrestres como acuáticos. En ellos los elementos se transportan fácilmente por el viento, por el agua, de un punto de la Tierra a otro y se reciclan constantemente. El reservorio principal es la atmósfera. Algunos elementos que circulan en estos ciclos es el oxígeno, el carbono, el nitrógeno y el azufre. En cambio, los que no se transforman fácilmente a estado gaseoso y por lo tanto no se encuentran en la atmósfera tienen ciclos sedimentarios, que estos elementos circulan principalmente en la corteza terrestre y el tiempo de reciclaje es muy largo, pues algunos pueden quedar retenidos en las rocas y durante miles de años. Entre ellos están los elementos de fósforo, del calcio y del potasio.
Este ciclo biogeoquímico permite el movimiento de la materia en los ecosistemas, la cual pasa de orgánica. Nosotros sabemos que la materia orgánica pasa a materia inorgánica gracias a la descomposición que ocurre en la fase final de la cadena trófica. Esta materia vuelve a incorporarse a la formación de los alimentos, manteniéndose siempre en circulación y ocurre la transferencia de materia. Los ciclos facilitan el reciclaje de la materia como también el transporte de esa materia. Y es importante comprender que el flujo de energía de la radiación solar en los ecosistemas va en una sola dirección, en cambio el movimiento de los nutrientes de la materia es cíclica. El flujo de energía va solo en un sentido y el flujo de la materia ahí sí es cíclico, ¿sí? Vamos, las necesidades de energía en los ciclos biogeoquímicos. En los ciclos biogeoquímicos ocurren transformaciones de la materia que involucran reacciones químicas. Estas reacciones requieren energía y también para realizar estos procesos y para poder liberarla. Por lo que existe una relación entre el flujo de la materia y la energía, y de energía también hay una relación de flujo entre los seres vivos y los elementos químicos. Los ciclos biogeoquímicos son ciclos de vida que ocurren en la Tierra y que son activados de forma directa o de forma indirecta por el Sol. Por ejemplo, el ciclo del carbono. Las plantas toman el dióxido de carbono y requieren de la luz solar para iniciar el proceso de fotosíntesis, a partir del cual el carbono que se encontraba de un compuesto inorgánico pasa a ser parte de un compuesto orgánico, que es la glucosa. La respiración celular es un proceso que cumplen todos los seres vivos aerobios que forman parte de las cadenas alimentarias, y esta producirá energía aprovechable para las células y esta respiración devolverá el dióxido de carbono al ambiente. Aquí tenemos el intercambio del dióxido de carbono y el ambiente, ¿sí? Tenemos el ciclo de oxígeno, en donde este se libera a la atmósfera gracias a la acción del sol, que descompone el agua y el proceso se llama fotólisis. El ciclo del nitrógeno, en cambio, el nitrógeno gaseoso que se encuentra en el aire es fijado y puede ser aprovechado por algunos organismos para elaborar compuestos orgánicos como las proteínas. El ciclo del agua también, la energía solar facilita que el agua cambie de estado y pueda pasar de estado gaseoso y luego volver a precipitarse, después vuelve a sólido o a líquido, ¿sí? Ok, vamos con los manglares. Los manglares, la característica principal de este tipo de bosque es que tiene mucha resistencia a la concentración de sal, ya que los manglares crecen en la desembocadura de mares, estuarios y tierra firme. Es como que la unión de todos, de agua salada y agua dulce. Por esta característica son considerados una protección natural de los suelos ante la erosión causada por el viento o por las olas del mar. Estos manglares son lugares con mucha productividad en donde los árboles de mangle han desarrollado semillas en el aire para evitar el ambiente salino, y luego cuando están listos, estas semillas se caen al agua o al lodo y se enraizan, y de ahí ya se produce el árbol de manglar. La provincia de Esmeraldas tiene una gran zona de manglar protegida en la Reserva Ecológica Cayapas, Mataje, donde habitan gran variedad de animales y como los cangrejos, los garzas, los pelícanos, camarones,
pero la pesca indiscriminada de mariscos y la creación de piscinas artificiales en el manglar atentan contra el equilibrio de este sistema. ¿Cómo son las cadenas tróficas en estos manglares? Los manglares son bosques de transición entre ecosistemas marinos y costeros. Este conjunto estos manglares absorben todos los sedimentos de los ríos porque las raíces aéreas crecen fuera de la tierra de los mangles. Están hechas para aguantar las inundaciones provocadas porque ha habido una marea alta, o también estas raíces pueden atrapar el dióxido de carbono y producir oxígeno mediante su vegetación. El manglar es un ecosistema muy productivo, como mencioné, en donde ocurren flujos simultáneos de energía bajo el agua y sobre el agua. En el manglar se encuentran muchos microorganismos y larvas que son parte del zooplancton. Las hojas del mangle, en cambio, sirven de alimento para insectos como los saltamontes, las orugas. La iguana es el herbívoro más grande del manglar. Se alimentan de estos insectos. Nosotros podemos ver aquí una imagen en donde está establecida la cadena trófica de un manglar. Por ejemplo, empieza por los productores, que son los mangles del fitoplancton, va con los consumidores primarios, que son la concha prieta, los peces vegetarianos, de ahí vienen los consumidores secundarios, que es el osito lavadora, la águila pescadora, y consumidores terciarios, que va la garza y el cocodrilo de la costa. Los consumidores terciarios se comen a los consumidores secundarios, los secundarios se comen a los primarios se comen a los productores. Los consumidores terciarios son consumidos por los descomponedores. Después de estos descomponedores transforman la materia orgánica e inorgánica, los devuelve al suelo y otra vez disponible para los productores, ¿sí? Ok, ¿cuál es la actividad para esta semana? Tenemos nuestra actividad 4, observa la siguiente cadena alimentaria. Va desde el maíz a la rata a la serpiente y la serpiente al águila. ¿Cuántos organismos productores hay? Recuerden que los organismos productores son las plantas. ¿Cuántos organismos heterótrofos identificas? Los heterótrofos son los que no pueden producir su propia comida y necesitan consumir a otro organismo, ¿sí? Nombra el o los organismos que se encuentran en el primer nivel trófico productores, segundo nivel, tercer nivel, cuarto nivel, ¿sí? ¿Y qué especies de animales y vegetales son características de un manglar? ¿Y por qué es importante el manglar para el equilibrio del planeta? Contestar las características de la actividad, tanto para octavo como para noveno, es que pueden hacerlo a mano o a computadora. Debe tener siempre el encabezado de la institución, estar escrita con letra legible, por favor, que se entienda. La información esté en el módulo y tratar de no cometer faltas ortográficas al momento de la transcripción. Siempre el envío de deberes, por favor, de acuerdo al tutorial enviado de envío de deberes. Cualquier duda, cualquier inquietud sobre los deberes, estoy disponible de lunes a jueves de 6 a 8 de la noche a mi WhatsApp. Con un mensaje es suficiente y el envío de deberes siempre, por favor, a Bienestar Estudiantil hasta el viernes de la próxima semana. ¿Alguna pregunta, alguna duda, por favor? Ok, si no hay ninguna pregunta, ninguna duda, yo procedo a tomar la captura de pantalla de las personas que están presentes. Sí, si pueden, por favor, encender sus cámaras, les agradecería mucho. Gracias a todas las personas. Gracias. Gracias a todos. Recuerden enviar sus deberes a tiempo. Gracias. Gracias, profe. Si desean, pueden ya desconectarse. Que tengan una excelente semana. Gracias, profe. Gracias a ustedes. Cuídense. Listo. En este momento les comparto la pantalla, por favor. Bien. Noveno.
Mucha atención, por favor. Bien. Igual, estimados estudiantes de noveno, reitero mis saludos. Bienvenidos a la semana 4 de su clase de inglés. Perfecto. Nosotros vamos a partir de una pregunta muy importante y es muy probable que sea una de las más usadas en el idioma inglés. En este caso es, what do you do in your free time? ¿Qué haces tú en tu tiempo libre? ¿Sí? Y para poder responder esta pregunta, es importante que nosotros conozcamos varias actividades en inglés que las realizamos nosotros de forma cotidiana o tal vez no, para poder responder estas preguntas. Muy bien, entonces vamos a hacer un pequeño zoom aquí y pues vamos a ver el vocabulario nuevo, ¿no? Obviamente este vocabulario se complementa mucho con las imágenes que tenemos aquí, entonces mucha atención, por favor. Perfecto. Tenemos Watch TV, que es ver televisión. Tenemos Go to the movies, ¿sí? Go to the movies. Ver películas o ir al cine. Play video games, jugar videojuegos. Listen to music, escuchar música. Read, leer. Surf the internet, navegar en internet o pasar tiempo en redes sociales, Facebook, etcétera, etcétera. Play an instrument, tocar un instrumento. Go shopping, ir de compras. Do or play sport, hacer o practicar algún deporte. Aquí se incluye cualquier deporte, ¿no? Tenemos aquí fútbol, baloncesto, fútbol americano, etcétera, etcétera. Spend time with the family, compartir tiempo en familia. Go out with friends, salir con amigos. Study, estudiar. Muy bien, entonces en este momento ya tiene usted la traducción. Ahora simplemente le voy a dar la pronunciación para que usted repase cuando vea el video. Watch TV, go to the movies, play video games, listen to music, read, surf the internet, play an instrument, go shopping, do or play sport, puede ser do sport o play sport, cualquiera de las dos verbos funciona. Spend time with the family, go out with friends, study. ¿Ya? Entonces, estas son actividades cotidianas que probablemente nosotros sí lo hacemos y nos va a ayudar muchísimo a responder la pregunta, what do you do in your free time? Pero vamos a aumentar un poquito más el vocabulario. Aquí tenemos más actividades a continuación. Incluso lo tiene en su módulo, por favor, usted lo tiene en su módulo y lo puede verificar. Sí, aquí tenemos algunas actividades más que formarán parte de nuestro vocabulario. Aquí tenemos una señorita o una niña pintando, entonces vamos a ir seleccionando aquí las respuestas, por favor. Perfecto. El dibujo responde a la palabra painting, ¿sí? Painting. ¿Ah? Painting. ¿Sí? Painting. Aquí tenemos un niño practicando lo que es el deporte del snorkel, ¿sí? Entonces es snorkeling, ¿sí? No puede ser swimming porque, bueno, aquí tiene todos los implementos, ¿no? El snorkel que le permite nadar, las aletas. Diving es bucear, pero no tiene aquí el tanque de oxígeno, entonces es snorkeling, ¿no? Siguiente. Playing the guitar, tocar la guitarra, ¿sí? Playing the guitar. Siguiente. Playing chess, ¿sí? Están jugando ajedrez, entonces playing chess. Aquí tenemos una persona que está patinando sobre nieve, ¿no? Esto es snowboarding, snowboarding. ¿Cómo me doy cuenta? Por la ropa que está usando, inclusive es ropa muy abrigada, entonces es esquí sobre la nieve. Y también tenemos una actividad de deporte extremo que se lo realiza generalmente en baños. ¿Sí? Tenemos aquí lo que es el canoeing, ¿sí? El canoeing, donde una persona pues se coloca un bote pequeño y se avienta la aventura en un río, ¿no?
Tenemos también aquí una persona que está prácticamente observando un ave. Entonces, en este caso sería bird watching. ¿Sí? Bird watching. Tenemos dos niños jugando cartas, playing cards. Playing cards. Tenemos un señor y un niño en bicicleta, esto es cycling. Y pues tenemos una persona montando a caballo, horse riding. Ya, lo mismo, les voy a dar la pronunciación, por favor, para que ustedes puedan repasarlo en casa, ¿no? Entonces, permítanme un segundito, les pongo las respuestas aquí. Ya. Listo. Entonces, repasar pronunciación, por favor. Painting, snorkeling, playing the guitar, playing chess, snowboarding, canoeing, bird watching, flying the cars, cycling, horse riding. ¿Sí? Son actividades que me van a ayudar a mí a responder qué hago en mi tiempo libre. Entonces ya les explico cómo responder esa pregunta. Ahorita estamos viendo el vocabulario. Tenemos más actividades aquí que les van a ayudar muchísimo a responder esa pregunta. Entonces, mucha atención, por favor. Tenemos aquí. Ya, en este caso ya vemos que esta persona tiene todos los implementos, inclusive el tanque de oxígeno. Entonces, en este caso, el deporte es scuba diving, ¿sí? Que es bucear. ¿Sí? Y ya tiene el tanque de oxígeno, entonces eso ya significa bucear. Tenemos dos niños frente a una consola de videojuegos, playing video games. Tenemos aquí una persona realizando deporte extremo. En baños lo hemos visto, es muy popular, que es el salto bungee, o también conocido como bungee jumping. Las personitas que se lanzan del puente con el arnés. Tenemos un señor pescando, fishing. Tenemos dos niños jugando un juego de mesa, me parece que es parches, entonces sería playing board games, jugando juegos de mesa. Tenemos aquí una persona que está escalando, en este caso es rock climbing. ¿Sí? Una persona resolviendo un crucigrama, entonces aquí sería doing crosswords. Tenemos una persona en un esquí, en este caso es skateboarding, a diferencia del snowboarding que era sobre la nieve, esta persona no tiene ropa muy cálida, se podría decir, inclusive está con gafas. Una persona que está viendo televisión, watching TV. Y finalmente una niña dibujando, que es drawing. Listo, les doy la pronunciación entonces. Scuba diving, playing video games, bungee jumping, fishing, playing board games, rock climbing, doing crosswords, skateboarding, watching TV, drawing. Perfecto. Listo. Por último, ahora sí, les explico cómo puedo yo responder esta pregunta. Ahora sí, en base al vocabulario que usted acaba de ver en este momento, pues ahora sí responderemos la pregunta. What are you doing in your free time? ¿Sí? ¿Qué haces tú en tu tiempo libre? Perfecto. Recuerde, por favor, que para yo responder esta pregunta, yo voy a utilizar la siguiente estructura, por favor, ¿sí? La siguiente estructura, que es el subject, sujeto, plus, más verb, más el verbo, plus complement, más el complemento. Especialmente ocupo yo la estructura del presente simple, sujeto más verbo y más complemento. ¿Sí? Entonces, de esta manera yo voy a escribir mi oración. What do you do in your free time? ¿Qué haces tú en tu tiempo libre? Y yo voy a responder de esta manera. Listo. El sujeto, I, yo, I, y voy a utilizar cualquiera de las actividades que yo vi en mi vocabulario al inicio de la clase. Sí, yo voy a seleccionar
me gustaría seleccionar Watch TV, ¿ya? Watch TV. Listo, entonces, I watch TV. Yo en mi tiempo libre veo televisión. I watch TV. Aquí se encuentra el sujeto. Aquí se encuentra el sujeto, el subject. Aquí está el subject. Aquí está el verbo watch, que es ver, y el complemento. ¿Sí? Ahí se encuentra la estructura. What do you do in your free time? I watch TV. Yo veo televisión. ¿Sí? O puedo yo haber escogido otra palabra de mi vocabulario. Si, por ejemplo, veo que surf in the internet o surf the internet, ¿sí? Entonces, what do you do in your free time? Nuevamente voy a escribir otra oración. I surf the internet. Internet. Yo navego en internet y se mantiene la misma estructura, ¿no? Se mantiene la misma estructura. Aquí está el subject, aquí está el verbo, que es surf, navegar, y el complemento de internet. ¿Sí? Ahora, eso es cuando yo le pregunto a una persona. Digamos que yo le digo a una estudiante aquí, what do you do in your free time? Y respondo con I. Significa yo porque es respuesta personal. Pero, ¿qué pasa cuando yo quiero preguntar a qué hace él o qué hace ella en su tiempo libre? Simplemente cambia la estructura de esta manera, por favor. O la pregunta más que todo. Dice, what do you do? Y aquí en este caso voy a decir, si es que quiero saber de ella, what does ella? ¿Qué hace ella en su tiempo libre? What does she do in her free time? ¿Ya? ¿Qué hace ella en su tiempo libre? Manejo la misma estructura. Subject plus verb plus complement. Sujeto más verbo más complemento. Entonces, de esta manera yo voy a responder. Vamos a borrar estos ejemplos de aquí. Ahora, yo voy a preguntar qué hace ella en su tiempo libre. Misma estructura. El subject en este caso sería she, ella, ¿no? She, el verbo. Aquí tengo algunas actividades, simplemente voy a escoger. Digamos que, veamos, de una señorita, ya. Ella está leyendo, ¿sí? Ya, ella lee un libro en su tiempo libre. Entonces voy a poner she read a book. She read a book. ¿Ya? Ella lee un libro. Ahora, recordemos por favor algo muy importante. En presente simple, cuando yo ocupo los pronombres personales he, she o it, ¿sí? Yo tengo que aumentarle una S al verbo, ¿sí? Una S o ES dependiendo de la palabra. En este caso, una S, por favor, ¿sí? Cuando yo aumento ES, cuando termina en H o CH, ya les voy a poner un ejemplo, ¿no? Entonces yo aquí aumento una S para cumplir con la gramática. She reads a book. Cuando ocupo he, she o it, al verbo tengo que aumentarle una S, ¿no? Cuando termine en cualquier consonante, pero si termina en H o SH, tengo que aumentarle ES. Ya voy a hacer ahorita un ejemplo. Ya, ahora, digamos que dice, ¿qué hace ella en su tiempo libre? Vamos a poner con un verbo que termine en SH. Ya. She wash the car. ¿Ya? Ella lava el auto. Ahora, como yo le dije, en presente simple, si estoy ocupando he, she o it, tengo que aumentar S o ES. Ese aumento cuando los verbos terminan en cualquier letra. Pero si el verbo termina en che o en SH, yo tengo que aumentar ES. Eso sí, por favor, es una regla del presente simple y espero que usted lo haya visto
con su anterior maestro, ¿no? Entonces, es un pequeño recordéis. Perfecto. Ahora sí, la importancia, por favor, de saber el vocabulario con estas actividades. Yo puedo responder de una forma más rápida que hago en mi tiempo libre. I listen to music, I play an instrument, I go shopping with my family, yo voy de compras con mi familia, I spend my time with my family, yo paso tiempo con mi familia, I play video games, yo juego videojuegos. Entonces, importante, ¿no? Recordar este vocabulario. Y en base a eso, pues viene la explicación de su tarea, que es algo muy, muy simple, por favor. Perfecto. Número 1, usted va a encontrar esta actividad, ¿sí? Usted va a encontrar esta actividad en la semana 4 de su módulo, ¿no? Lo que usted va a hacer es lo siguiente. Permítame un segundo, ya. Lo que usted va a hacer es lo siguiente. Listo. La pregunta nos dice, what do you do in your free time? Sí, eso ya lo vimos, sí. What do you do in your free time? Ahora, tiene dos actividades. La primera actividad, look and move the pictures to the correct words. Dice, observa los dibujos y mueve, dice, el recuadro a las palabras o tiene que escribir la palabrita sobre el dibujo. Ejemplo, aquí tenemos, do sports, ¿sí? Es hacer deportes. Paint pictures, pintar cuadros. Go on excursions, ir de excursión. Play games, jugar juegos. Help people, ayudar a las personas o ayudar a la gente. Take photos, tomar fotos. Listen to music, escuchar música. Use a computer, usar una computadora. Make things, hacer cosas. Y watch films. Usted va a relacionar estas palabras con el dibujo. Ejemplo, por favor. Vamos a ver. Aquí tenemos un balón de baloncesto. Entonces, se relaciona con la palabra o con la frase do sports. ¿Ya? Entonces, la frasecita que va aquí es con do sports. Listo. Otro ejemplo. Vamos a ver. Quiero, ya. Y acá, aquí tenemos una computadora. Entonces, la frase que corresponde al dibujo sería use a computer. Entonces, voy a escribir la frase use a computer. Entonces, así va a trabajar usted de esta manera. De esta manera para su deber, ¿sí? Y va a ir completando. Esa es la primera parte de su actividad. Segundo, lo que usted va a hacer es lo siguiente. Va a responder, por favor. Sí, va a responder en este caso. ¿Tiene algunas preguntas? ¿Tiene algunas preguntas usted? De sí o no, ¿sí? Entonces, de esta manera. Nos dice, think about you. Piensa acerca de ti. En tu tiempo libre. Dice, think about you. What do you do in your free time? Responde, yes I do, si es que es positivo. No I don't, si es que es negativa la respuesta. Esto va en función a su caso, ¿no? Por ejemplo, la oración dice, do you paint pictures in your free time? ¿Pintas tú cuadros en tu tiempo libre? Ya, en mi caso, no, soy pésimo para lo que es pintura. Entonces voy a poner no, I don't. Cuando la respuesta es negativa, es decir, no aplica a mi caso. Ahora, voy a leer la otra oración. Me dice, do you do sports in your free time? ¿Practicas tú algún deporte en tu tiempo libre? En mi caso, sí, es una respuesta positiva. Entonces, como es positiva en mi caso, voy a encerrar yes, I do. Y así voy a ir yo respondiendo o encerrando de acuerdo a mi caso, ¿no? De acuerdo a su caso, si es que lo hace o no lo hace esa actividad en su tiempo libre. ¿Sí? Entonces, son esas dos las actividades que usted tiene que realizar, por favor,
Y obviamente usted ya sabe la forma de presentación. Debe presentarlo a mano, a computadora, debe tener el encabezado, debe enviarlo en formato PDF al WhatsApp de Bienestar Estudiantil y cuidar, por favor, las faltas ortográficas. Sí. Muy bien, voy a finalizar la grabación y pues en este corto tiempo pues voy a responder dudas y hacer la captura de pantalla de su asistencia. Perfecto.